Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión en este tercero y último bloque. Patricio, algo nos acotaba, ¿cierto?, en medio aquí en la pausa respecto de las dificultades para trabajar con las comunas del interior. Me gustaría que nos contara un poco. Bueno, efectivamente las comunas de baja densidad poblacional en general no son consideradas en las estadísticas. Por temas que tienen que ver con el diseño muestral, temas que tienen que ver con el costo de las encuestas y todo eso. Entonces, por ejemplo, una encuesta tan importante como CACEM, que mide la pobreza, los ingresos de las familias y todo eso, hoy día no sabemos los resultados de cuánta pobreza hay en Colchane, por ejemplo, porque no se midió en 2011. Y así, en otras comunas, si bien se incorporó una muestra, esa muestra es de baja representatividad, de manera que en ese caso, por ejemplo, Camiña, Huara, Pica, Pozo Almonte, los datos tienen una variabilidad relativamente elevada. Entonces, eso para efectos de política pública es complicado, porque efectivamente el FOSIS o todos los programas que tienen que ver con ayuda social difícilmente pueden hacer bien su trabajo en esas comunas. Y claro, la tentación es concentrarse donde hay datos, ¿no? Es como el chiste con Torito que busca las llaves donde hay luz y no donde están, ¿no? Claro. O sea, nos concentramos a veces en donde tenemos información, hacemos políticas para esos lugares, pero los lugares donde no sabemos mucho quedan en el perfecto desamparo. De alguna manera, el anuario entrega toda la información disponible de las comunas, pero ciertamente nos gustaría tener todavía más datos. Cristian, ¿cómo ves tú que va a ser este tema? ¿Cómo se va a tratar, digamos, en este nuevo gobierno? Falta poco, ¿cierto?, para que asuma Michelle Bachelet. Tú has hablado, digamos, del poder que tiene, y no solo tú, del poder que tiene el sorismo en la región. No sabemos cómo se va a conformar, ¿cierto?, el gabinete regional y de qué manera esto influye para ir avanzando en estos procesos de descentralización. Es muy complejo, es decir, yo creo que el centralismo incluso es psicológico y está en el idioma, es simbólico. Por ejemplo, cuando tú hablas de una discusión que no es muy interesante, hablas de una discusión provinciana. Si nunca te vendría al espíritu decir que es una discusión capitalina, por ende la capital es el poder, el centro, la importancia. El cambio es paradigmático y justamente yo quería aprovechar, uno siempre siendo profesor sigue en realidad siendo un estudiante eterno. Yo tengo en ese sentido, justamente quería preguntarle al señor Reinovich, ¿cuándo usted piensa que realmente va a llegar, ya que usted es especialista en el tema, cuándo llegamos al cambio sustancial en este país? ¿Cuántos años le da para que se plantee realmente, concretamente, esta problemática del cambio de la descentralización? ¿Cuándo la institucionalidad va a ser el cambio sustancial, de verdad? Porque justamente el cambio paradigmático, como está hasta en los símbolos, es muy difícil que se realice. Estamos esperando maravillas de Michelle Bachelet, en todo ámbito. Y yo creo que esto puede simplemente hacerse de manera paulatina. Yo creo que puede tomar una decisión paulatina importante, que es empezando la descentralización del poder político, quizás transformar el intendente en una figura política que tenga una cierta legitimidad regional, lo que sería un gran avance. Pero ahora a nivel de competencia, de lo tributario, porque yo trabajo en Antofagasta, imagínate plantar el tema tributario en Antofagasta, sabiendo que la región que trae una riqueza enorme al país. Eso ya pedirá un poquito más de tiempo. Pero yo quería preguntarle justamente, ¿cuándo usted piensa, qué plazo le da para que haya un cambio sustancial en ese ámbito en este país? Yo quisiera tener una respuesta más precisa a esa pregunta, que la comparto como inquietud, y nosotros mismos también nos hemos planteado esa pregunta y también nos hemos preguntado y en parte respondido cuáles son las condicionantes que necesitamos para llegar a ese resultado. Dicho muy en grueso y disponible para cualquier corrección o perfeccionamiento o modificación de esa respuesta, nosotros hemos llegado más o menos a la siguiente conclusión. Para que el proceso completo de descentralización política, administrativa y fiscal económica, y a la inversa, de fortalecimiento de las capacidades locales y regionales, que son dos procesos que se necesitan recíprocamente, que son interdependientes, y para que uno y otro, más allá de las promesas preelectorales, avance de participación ciudadana y control social y control democrático desde la sociedad civil y la ciudadanía de regiones, para que esto se complete, el cambio de paradigma, en nuestro análisis toma a lo menos 3 periodos de gobierno. Démosle con las complejidades y dificultades y resistencias que
obviamente van a ocurrir y que siempre van a estar presentes, démosle un periodo de gracia más, hablemos de 4 periodos de gobierno, y por lo tanto estamos nosotros, nuestra propuesta desde la Academia de Regiones, desde la sociedad civil de regiones, actualizada al día de hoy, planteándola como la necesidad de instalar en Chile y de poner en marcha en Chile y en serio una política de Estado en descentralización y desarrollo territorial al año 2030. La hoja de ruta que nos hemos trazado para este cuatrienio que ahora se inicia, ciertamente tiene como reforma emblemática principal, no única, que debe ser acompañada de una serie de otras reformas en distintos planos, la elección de las autoridades políticas, porque la experiencia internacional y chilena demuestra que mientras no haya descentralización del poder, de una parte real del poder, las otras dimensiones siempre se vuelven a estancar de nuevo. Por eso, y por muchas otras razones, es necesaria la elección directa de los intendentes, de la futura figura de los presidentes regionales, y ahí, entre paréntesis, estamos planteando una similitud con el modelo español, también el modelo de Colombia, de tener un presidente del gobierno, del ejecutivo regional elegido, con legitimidad ciudadana, con autonomía, con capacidad de negociación de igual a igual con las autoridades del centro, cosa que en estos instantes no tenemos, y para no perder la condición de país unitario, porque no se justifica el país federal, tener entonces un delegado o un representante de confianza del presidente de la República para resguardar aquellas funciones que son propias del Estado Nacional, como es, por ejemplo, seguridad interior. Patricio, ¿la clase política chilena está en sintonía con esto que hemos conversado acá? A veces parece que sí, ¿no? Pero En los discursos. En los discursos, antes de las elecciones, uno escucha notablemente los precandidatos y candidatos a presidente tomaron varios elementos del discurso, expresamente en el evento que organizó la Fundación Chile Descentralizado el 12 de junio en el Congreso Nacional de Santiago. Todos parecían como muy favorables. Regionalista, digamos que era de Así es, Santiago. así es, así es. Y tenemos mucha gente que propone cosas para las regiones desde Santiago, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con una cosa bastante clara. La opinión pública, medida en distintos momentos, ha mostrado claramente su preferencia por la descentralización, incluido la elección de los intendentes. Esa, de alguna manera, empuja eso que es como ya casi el sentido común, ese es un haber que tenemos, un capital, ya empuja a los políticos a tener que, de alguna manera, hacer una oferta en ese sentido. Pero el propio Conarede ha estudiado muy bien que el grado de cumplimiento de esas promesas es bajísimo, posteriormente. Lo que yo confío es que, volviendo a lo anterior que tú planteabas, el empoderamiento, yo creo que Chile ha aprendido esto de la movilización, ha aprendido esto de que la gente se puede agrupar en torno a determinadas temáticas y también a determinados problemas territoriales, que son dos cosas diferentes, ¿no? A veces un territorio tocopilla, a veces se mueve por un tema de salud y todo eso, que puede ser el germen de una conciencia tocopillana y digamos de la localidad, de desarrollo local, pero también no necesariamente tener continuidad. Y por otro lado, tenemos movimientos más genéricos, digamos, como lo que estábamos conversando, que aspiran a una descentralización más genérica. Entonces, yo creo que esas cosas se están de alguna manera juntando, pero lo que yo creo que es básico es el tema de generar nuevas prácticas y nuevos ejemplos en las regiones para que los demás sepan que se pueden hacer ciertas cosas. El anuario tiene ese sentido. Los foros que organizamos tienen ese sentido. Es decir, bueno, esto se puede hacer, esto se puede replicar en otros lados. Que nadie me venga a decir del Consejo Regional de Biobío o de cualquier otra región que no se puede hacer estos foros con recursos financieros del gobierno regional. Que no me vengan a decir que los anuarios no se pueden hacer, que no puede haber un centro de políticas públicas en una región. Se puede. El gran tema es reunir las voluntades y tener, por cierto, autoridades que estén dispuestos a pensar estratégicamente y no exclusivamente en la coyuntura. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que hacer. Por cierto, las que nosotros podemos hacer en nuestros ámbitos, pero ciertamente también hay otras agentes que están dedicados a eso. Cristian.
Bueno, yo quería simplemente quizás ampliar un poco el tema, decir sobre aspectos no tan palpables como esto, económico, de poder. De un punto, si el centralismo ayudó a crear la identidad chilena, porque lo ayudó, yo creo que la descentralización puede también fortalecer la identidad de este país. Hay que fortalecer la identidad regional para fortalecer la identidad nacional. Hay que ver cuáles son las diferentes matices a lo largo del país que hay a través de las regiones. Yo creo que esta descentralización también es un paso importante a nivel humano. Es decir, las regiones no pueden ser de manera definitiva los parientes pobres de Santiago. También deben reivindicarse. Y yo creo que eso pasa también por un cambio psicológico paradigmático a ese nivel, para que justamente Chile tenga conciencia de su riqueza, que también es una riqueza humana, de identidad. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo en un periodo donde la economía, donde los diferentes referentes vienen muchas veces del norte del mundo y se imponen acá, atacándote directamente la identidad nacional. Y yo creo que la región, en ese sentido, también tiene un papel importante que actuar. Henry, ¿están los líderes locales dispuestos, digamos, a avanzar en estos temas? Que se elijan, por ejemplo, los intendentes cuando son figuras políticas, ¿cierto?, que eventualmente van a ser mi competencia para ser diputado, para ser senador, o cuesta, digamos, convencerlos. Depende de lo que llamemos líderes locales y depende qué tan sincera es la pregunta y el momento donde lo hacemos. De la boca para afuera todos lo declaran. Sí. Y yo tengo muchos contraejemplos donde quienes han declarado al momento de votar, sea en el Parlamento o de decidir en el gobierno central, se desdicen y se contraponen manifiestamente con lo que han ofrecido. Sin embargo, yo creo que tiene razón Patricio que si bien con demasiada tardanza y todavía en forma demasiado débil, la demanda viene desde la ciudadanía, viene de las regiones, viene de la sociedad civil. Yo la quisiera ver mucho más empoderada, mucho mejor organizada, transversalmente, pluralmente, porque todo lo demás no tiene mucho destino. Y en esto yo creo que no hay que ver a la gente de Santiago como nuestros enemigos, sino que como nuestros aliados, por dos razones. O sea, el enemigo es la centralización del poder, quienes están ahí sin querer aflojar esos nudos gordianos. Pero eso no es la ciudadanía ni los habitantes de Santiago, porque ellos viven y sufren el deterioro de su calidad de vida a consecuencia de la excesiva centralización. Hay una encuesta muy interesante de Adimark del año pasado, donde periódicamente, recuerden ustedes, se mide la mala gestión, la gestión del gobierno, y descentralización es declarada en esa encuesta como una de las peores gestiones del gobierno. Pero lo interesante y lo revelador es que los encuestados de la capital tienen la misma mala opinión que los encuestados del resto de las regiones del país. Nosotros vemos con mucha esperanza y un dato muy importante, por ejemplo, que estando nuestro CONARED y nuestra fundación organizada a partir de capítulos regionales, el año pasado se organizó por convocatoria de ellos mismos un capítulo regional metropolitano, que es uno de los más activos que tenemos hoy día. Bienvenidos sean. Entonces yo veo que Mario Weisblut habla de la economía política de la descentralización. Tenemos que ser capaces, desde los centros de estudio, desde las universidades regionales, desde las organizaciones de la sociedad civil, a transformar este tema en un tema de alta rentabilidad e importancia político-electoral. De modo que les duela a quienes se resisten y se siguen resistiendo y que saquen provecho en alianza con nosotros mismos a quienes de una vez por todas, ya sea que lo entienden o por último que por oportunismo empiezan a seguir y a entendernos. Yo creo que esto tiene que ser un proceso generado en democracia y las movilizaciones regionales, territoriales, Aysén, Magallanes, Freirina, tal, etcétera, yo creo que son una voz de alerta que no podemos seguir ignorando. Eso no se resuelve enviando al subsecretario del Interior o al ministro del ramo del conflicto respectivo, ni mucho menos la fuerza pública. Eso es las fuerzas especiales para aplacar los ánimos. Hay que leer de un modo mucho más complejo qué hay detrás de todo eso. Y esos movimientos, esas expresiones regionales van a seguir existiendo, van a seguir apareciendo. Más vale que evitemos encauzándolo anticipadamente, porque si no esto se va a radicalizar y vamos a caer en víctimas de los tribunos, de los demagogos, y ahí el proceso, la calidad y la riqueza del proceso se nos puede ir de la mano. Ojo con eso. Sí. Nos queda nada más un minuto, Patricio, no sé si... Quería hacer una Sí, a ver, sí. Eu penso que acá em Chile ha avançado muito
en la tecnología. Chile ha avanzado mucho en muchos puntos. Por ejemplo, es muy abierto al exterior, manda mucha gente a se formar bien allá y trae la gente de vuelta. Eso es bueno. Pero como uno que no es de acá, yo siento que falta mucho en las relaciones sociales. La gente no tiene mucho espíritu de ayuda, de equipo, de trabajar en conjunto, de colaboración. Cada uno quiere como si tuviera que sacar el bueno del otro y no entregar. ¿Entiende? Todavía hay eso y eso no combina con un país moderno, un país innovador, un país con educación, como Chile tiene más que otros países. Ahí somos provincianos. Sí, en ese sentido hay que mejorar mucho. Sí. Sí. Pero también se nos colocó durante mucho tiempo todo un sistema de estímulo que apuntaba hacia el individualismo, y individualismo como parte de un proceso de modernización. La AFP, por ejemplo, es una clara expresión de eso, ¿no? Es decir, cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no? Ese ha sido el mensaje durante mucho tiempo en el sistema, y eso ha quedado marcado en las relaciones sociales en Chile. Y eso no es fácil de cambiar, digamos, Así de un es. día para otro. No es. Bueno, queremos agradecerle que nos hayan acompañado en este programa, ¿cierto? Siempre muy interesante, pero se nos acabó el tiempo y sin duda vamos a estar conversando sobre estos temas cuando venga nuevamente don Enrich, por supuesto. Es la región a la que más he estado viniendo. Ya queda invitado de todas maneras nuevamente. Así que también agradecerle a Patricio Vergara, ¿cierto? A Mirti Serray de Sousa por primera vez en nuestro programa, don Henry Fumbar, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y por supuesto también Cristian, siempre. Yo ¿sí? lo agradezco porque es agradable escuchar en este ámbito, no un discurso politiquero. Es decir, hoy día realmente fue... No como algunos políticos que hemos tenido No, aquí. no, ¿sí? hoy día fue realmente académico. Okay. Este es un tema político, Sí. pero no Pero partidista. sí, hay que así hacer es. ese distingo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Masa Crítica en Iquique Televisión, gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.